Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y como veis estamos en racha dado que hay 2 días consecutivos de vídeos y es que esta CBA, este nuevo convenio que han firmado entre la Asociación de Jugadores de la NBA y la propia NBA está cada vez dándonos más información, ¿no? Y quiero hablar de manera específica de cómo va a afectar a los equipos caros, a los equipos que están sobre el impuesto de lujo y sobre todo superando ese segundo margen que tienen de 17,5 millones de dólares por encima de ese impuesto de lujo. Y bueno, como siempre, suscribiros, dadle a like, comentadme abajo qué os parece todo esto. Por cierto, hay también episodio de mi podcast que sé que muchos no os habéis enterado de que tengo un podcast con un colega, pero sí, se llama Too Small. Hoy publicaremos el 7º episodio hablando sobre cómo ha sido esta temporada de los jugadores hispanos y tendréis en el comentario fijado el enlace a Spotify, Apple Podcast y iVoox para que, bueno, le echéis una ojeada si os apetece escucharlo. Y con eso sí, seguimos con el vídeo. Pero aquí vamos a hablar de cómo esta nueva CBA está perjudicando a día de hoy, sobre todo, a los Golden State Warriors y a los Clippers. Y bueno, en la portada vamos a poner a los Warriors porque todos sabemos que venden más. Pero eso, tanto Warriors como Clippers son los equipos más perjudicados porque actualmente están en una situación en la que esta nueva normativa empieza este verano y el equipo ya va a estar por encima de esas reglas, digamos, por encima de ese margen, aún si no hacen nada. ¿Qué cosas han aplicado, qué cosas van a aplicar que los perjudican? Para empezar, ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero los equipos que estén 17,5 millones de dólares por encima de ese impuesto de lujo, que ahora mismo supondría equipos en un rango de unos 175 millones de dólares en dinero dedicado en salarios, no va a tener su excepción de mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo. Y ahora mismo, aun si, en el caso de Golden State, aun si Draymond Green rechaza su opción del jugador y no renuevan, y si Donte DiVincenzo se va, o sea, si liberan el máximo de salario posible de jugadores que tienen opciones de jugador, los Warriors siguen estando 180 millones de dólares en salario, siguen estando 5 millones de dólares por encima de ese límite salarial, o sea que a menos que pierdan a Draymond Green, pierdan a Donte DiVincenzo y muevan a Jordan Poole o como mínimo regalen a Kuminga o algo así, no van a ni siquiera estar por debajo de ese margen y ni siquiera eso es realista porque claro, bajar para estar 1 millón por debajo y no poder aún así utilizar tu mid-level de 7 millones... Es un equipo que básicamente no tiene acceso a esa mid-level, pero eso no es todo, eso es de lo que se hablaba antes, pero se están descubriendo más cosas y todas son, al final, normativas centradas en básicamente no generar un impuesto de lujo o un límite salarial estricto y totalmente cerrado, porque al final es verdad que los Warriors pueden pagar a los jugadores que ya tienen en plantilla, no pueden utilizar sus derechos verdes para renovar a Draymond Green, por ejemplo, pero las dificultades que se le están planteando a estos equipos para seguir construyendo en torno al núcleo que tengan en ese momento son muy altas. Para empezar, los Warriors, los Clippers, los Bucks, quien sea que esté sobre el impuesto de lujo, son equipos que no van a poder utilizar nada más que su minimal veterano para fichar jugadores, que no van a poder fichar jugadores durante la temporada en ese mercado de buyout, lo cual quiere decir que este año, por ejemplo, los Phoenix Suns, si estuvieran sobre el impuesto de lujo, no podrían sumar a Terrence Ross. Los Milwaukee Bucks, si estuvieran sobre el impuesto de lujo, no podrían sumar a Goran Dragic. Los Warriors no lo han hecho este año, pero eso, no tendrían la posibilidad de hacerlo. Los Clippers tampoco tendrían la posibilidad de hacerlo. Y ya partimos de eso, de que en el caso de los Warriors y los Clippers es casi una garantía que ya parten de esta desventaja, porque es que no van a poder ahorrar suficiente, no van a poder soltar suficientes contratos, a menos que hagan un esfuerzo enorme por liberar salario y empeorar todavía más su plantilla. Así que el mercado de buyout desaparece para los equipos que estén pagando unos 175 millones de dólares en salario. No tienen una mid-level adicional, solo tienen la mínima del veterano. No pueden intercambiar un pick de primera ronda dentro de 7 años. He leído por interpretaciones de que no podían intercambiar picks de primera ronda si estaban sobre ese impuesto de lujo. No, no es así. Pero básicamente los equipos pueden intercambiar picks hasta 7 años vista. O sea, si ahora mismo estamos en la temporada 2022-2023, los picks que pueden intercambiar los equipos son hasta el año 2029. Este verano, cuando entre esta nueva CBA, como quedarán 7 años hasta 2030, los equipos podrían cambiar su pick de primera ronda de 2030 desde el 1 de julio, desde que cambiemos de temporada. Pero los Warriors o los Clippers van a poder cambiar picks hasta 2029, pero no 2030, porque ese 7º año está prohibido. Es como una manera de penalizar a estos equipos y hacer que no tengan el acceso a una posible pieza de intercambio. Y en el caso de los Warriors esto no es tan problemático, al menos no lo parece, porque es un equipo que, dentro de lo que cabe, no ha sido muy proactivo a la hora de mover picks. El de 2024 le pertenece a los Grizzlies desde hace unos años por ese intercambio de Iguodala para liberar salario, para adquirir a D'Angelo Russell en el Sign and Trade cuando perdieron a Kevin Durant, pero aparte de eso controlan sus picks. Los Clippers, que movieron casi todas sus rondas, pueden verse mucho más limitados por no tener acceso a ese pick de 2030, porque estamos hablando de un equipo que si quiere seguir empujando en torno a Kawhi Leonard y Paul George, la munición que tiene es muy limitada y ahí sí que se pueden ver más limitados y pueden verse perjudicados.
¿Y qué otra cosa no pueden hacer? Una que realmente puede dañar mucho a estos equipos es que no pueden enviar dinero. Hay un límite para todos los equipos de dinero que se pueden enviar y recibir cada temporada. El límite creo que ahora mismo estaba como en 6 millones y algo. Y es muy típico que se vea, por ejemplo, compras de picks de segunda ronda, ¿no? Pues este verano todavía podríamos verlo en el draft, que un equipo compre picks de segunda ronda, porque la nueva normativa no debería empezar hasta el 1 de julio, hasta el cambio de temporada, ¿no? Lo cual implica que eso, si los Warriors quieren un pick de segunda ronda este año, pueden tal vez utilizar algo de dinero si aún les queda dinero disponible, pero en cuanto se acabe la temporada, los Warriors pierden esa opción, por lo que no pueden utilizar, por ejemplo, una trade exception para adquirir a un jugador, si es que tuvieran alguna, ¿no? Pero si, por ejemplo, por Wiseman consiguieron alguna trade exception, que sospecho que sí, no pueden simplemente conseguir un jugador a cambio de dinero, van a tener que enviar algo más porque el dinero está prohibido. Y es generalmente algo que resulta útil para los equipos como incentivo para liberar salario, enviar a un jugador junto con dinero y que otro equipo se coma su contrato y lo corte y con el dinero le llegue. Pasa con San Antonio, por ejemplo. Creo que este año los Spurs en una ocasión o dos se comieron contratos por la mínima del veterano y recibieron más dinero de lo que cobraba el jugador, pero eso al final a nivel salarial para los equipos es útil, es otra herramienta que pierden. Y bueno, esto es todo lo que perjudica a día de hoy a los equipos que están pagando tanto, pero no es poco. Volviendo un poco a la situación de los Warriors, que es en la que me he estado fijando. Ahora mismo para Golden State tiene todavía menos sentido el perder a Draymond Green, porque si dejan que Draymond Green se vaya y Donte DiVincenzo se va, porque como mínimo seguramente vaya a rechazar esa opción del jugador y tal vez luego acceda a renovar con Golden State, se trata de un equipo que tiene 10 jugadores en plantilla, controla su pick de primera ronda, o sea que pueden seleccionar un jugador en el draft, 11 jugadores en plantilla, y los otros 4 huecos disponibles, dado que están por encima de ese límite de 175 millones de dólares, son jugadores que tienen que fichar por la mínima. Ni siquiera pueden ofrecer ese contrato de 7 millones de dólares para sumar al DiVincenzo de turno, y aún por encima, una cosa más que me olvidaba de decir, muy perjudicial también para estos equipos, no pueden intercambiar a un jugador y conseguir más salario a cambio. O sea que los Warriors, estando ahora mismo como están, con esos 181 millones de dólares, creo, en salario, aún sin Draymond Green y Donte DiVincenzo, si quisieran cambiar a Jordan Poole por, yo qué sé, DeMar DeRozan, sumando picks o lo que sea, a nivel salarial podría cuadrar, pero si DeRozan cobra 1 millón más que Jordan Poole, ya no pueden hacerlo y tienen que sumar otro jugador cobrando un poco más para superar en salario lo que están recibiendo. O sea que solo pueden hacer intercambios en los que bajen a nivel salarial. Y esto en otras ocasiones puede ser realmente limitante, porque tal vez quieren intercambiar un jugador que cobra 2 millones por un jugador que cobra 2 millones y medio, y en teoría cuadra, y esa diferencia hace que no puedan hacerlo, tengan que enviar un jugador que cobra más, y que en ocasiones obviamente el salario no es todo, y no es lo mismo cambiar a Moses Moody que cambiar a Anthony Lamb, por lo que es al final un número de elementos introducidos en esta CBA para impedir que los equipos realmente superen este límite, que lo va a hacer muy perjudicial. Y ahora mismo hay equipos que ya están metidos hasta el cuello y no pueden salirse, ¿no? Eso. Clippers, Warriors, posiblemente Bucks, dependiendo de lo que gasten en renovar a Chris Middleton, pero creo que en breves, dentro de un año o dos, ningún equipo va a querer realmente superar este límite, y si lo hacen será por muy poco y por una temporada después de haber decidido que están preparados para el año. Pero no puedes conseguir a nadie en el mercado de buyout. Estás limitado totalmente a nivel de fichajes, estás limitado a nivel de picks, a nivel de intercambio solo puedes bajar a nivel salarial. Han impuesto muchas medidas para hacer que los equipos gasten menos en esa cima, y esto es raro, esto parece una medida impulsada por los propietarios que mueven menos dinero, o los propietarios que quieren gastar menos dinero, para no quedar en evidencia, porque al final a la NBA en cierto modo le interesa que los Warriors, los Clippers, los Nets en su momento paguen lo máximo posible, porque es más dinero al final que están soltando y repartiendo en la liga, ¿no? Y sobre todo más dinero que están dando a jugadores en salario. Y esto es lo más raro para mí, porque al final esto es una negociación entre la asociación de jugadores, de la que el presidente CJ McCollum y la propia NBA. Y McCollum aquí, o bueno, la asociación de jugadores ha accedido a que llegue menos dinero a los jugadores, porque desaparecen mid-levels, desaparecen posibles contratos de 6-7 millones de dólares y desaparecen recursos para equipos. Es raro, es realmente raro, pero supongo que al final lo que buscan es balancear la liga en la medida de lo posible. Y eso, el año que viene hay equipos que van a sufrir por esta regla, hasta el punto en el que dentro de un año o dos puede que esto desaparezca. No la regla obviamente porque se acaba de introducir, sino que desaparezcan estos equipos gastando tanto, y puede que realmente aflojen este nivel de inversión, ¿no? Es algo que me resulta muy sorprendente, no me esperaba tanto interés por parte de la propia NBA en
mermar los recursos de estos equipos. Es verdad que sé que hay reticencia por parte de muchos propietarios, sobre todo a Joe Lacob, ¿no? Al propietario de los Warriors, porque no solo ha gastado mucho, sino que se ha visto beneficiado porque ha ganado muchos anillos, pero recordemos que hay equipos como los Nets que han tirado mucho dinero, los Clippers que hasta el momento han tirado mucho dinero y se han comido una mierda, o sea que tampoco todo viene simplemente por gastar dinero. Primero tienes que seleccionar a Stephen Curry, a Klay Thompson, a Draymond Green, hacer funcionar el núcleo y luego tal vez puedas permitirte gastar dinero y eso sea suficiente. Pero bueno, está claro que no todos están encantados con esto y los Mark Cuban de la NBA, los propietarios que no quieren gastar nada, ¿no? Puede que no vaya a gastar nada aún así. Les han dado más recursos porque se ha dado una nueva mid-level, por ejemplo. Van a tener la posibilidad de, siendo equipos por debajo del margen salarial, utilizar una mid-level más grande, porque lo aumentan como un 30%. Va a haber cosas, puede que aumente un poco el dinero en la zona baja, pero no creo que lo suficiente para compensar. Y nada, llevo 10 minutos básicamente hablando sobre este tema y haciendo un poco una reflexión en alto, ¿no? Y no sé, tal vez me haya liado un poco, pero creo que he dejado un poco clara la situación y es que es eso. Los Warriors están jodidos, los Clippers están jodidos, va a mantener el núcleo que tienen, no va a poder mejorarlo, de hecho puede que vayan perdiendo poco a poco hasta que bajen a nivel salarial y a largo plazo puede que esto sea positivo cuando todos estén en un terreno igualado, pero cuando esto es algo que se acaba de anunciar en abril y empieza en julio, es un poco precipitado y hay equipos que van a sufrir bastante por esto. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.